Pensemos un momento en la tilapia. Es, sin duda, una de las fuentes de proteína más importantes a nivel global. Para que se hagan una idea, su producción se ha cuadruplicado en la última década. Con esta demanda por las nubes, optimizar su cultivo ya no es solo una buena idea, es una necesidad, tanto económica como ambiental. Y bueno, esa es la gran pregunta que se hacen los acuicultores todos los días. La respuesta podría cambiar por completo la forma en que vemos la nutrición en la acuicultura. A ver, vamos a meternos de lleno en este tema. El desafío en realidad es bastante simple. Miren, los métodos de siempre, esos que se basan en tablas fijas, pues muchas veces no son eficientes. ¿Y esto qué significa? Pues que se desperdicia alimento y eso se traduce directamente en dinero perdido y además en un exceso de nutrientes que termina contaminando el agua. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos dejar de adivinar y empezar a usar datos precisos? Bueno, es justo ahí donde entra la ciencia con una solución súper elegante y, lo más importante, basada en evidencia. Y aquí es donde entra en juego un estudio clave, liderado por la investigadora Yenitze Fimbres y su equipo. Ellos se propusieron desarrollar una estrategia de alimentación que fuera, digamos, un antes y un después para el cultivo de la tilapia. Lo que buscaban era un método mucho más exacto, más eficiente. Para lograrlo, introdujeron un concepto muy interesante, el consumo diario de proteína, o DPI. A ver, olvídense de las tablas genéricas que dicen, dale el 2% de su peso corporal. No, el DPI lo que hace es calcular los gramos exactos de proteína que necesita el pez por kilo de biomasa y se va ajustando dinámicamente a medida que el pez crece. Es un cambio total de enfoque. Ahora, para encontrar esa fórmula mágica, el equipo probó 3 niveles distintos. Tenían un nivel base, al que llamaron DPI 1.0, y luego 2 niveles más altos, el DPI 1.2 y el DPI 1.4, que básicamente daban un 20 y un 40% más de proteína. Y bueno, los resultados fueron clarísimos. La investigación no solo funcionó, sino que reveló la fórmula ganadora. Una que logra un equilibrio perfecto entre el crecimiento del pez y la eficiencia del alimento. A ver, veamos los resultados de crecimiento porque son sorprendentes. Los grupos que comieron más proteína, o sea, el DPI 1.4 y el 1.2, pasaron los 880 gramos. Dejaron muy, pero muy atrás al grupo de control que apenas llegó a los 702 gramos. Claramente, a más proteína, peces más grandes. Hasta ahí, todo lógico. Claro, a primera vista uno diría, listo, más proteína y ya. Pero, en la acuicultura, el crecimiento es solo la mitad de la historia. La verdadera clave es la eficiencia. O sea, ¿cuánto alimento se necesita para producir 1 kilo de pescado? Ahí es donde está la rentabilidad del negocio. Y es aquí donde entra el dato crucial, el factor de conversión alimenticia, o FCR. Y ojo, aquí mientras más bajo el número, mucho mejor. Fíjense en esto. El grupo que más creció, el DPI 1.4, tuvo un FCR de 2.3. Pero el grupo DPI 1.2, que creció casi lo mismo, tuvo un FCR de solo 1.9. Es una mejora de eficiencia brutal. Y esto nos lleva directo a la conclusión del estudio. Son los mismos investigadores los que lo dicen. La fórmula DPI 1.2 fue la que optimizó todos los factores clave. El crecimiento, la eficiencia de la proteína y sobre todo el FCR. Es, como dicen, el punto justo, el equilibrio perfecto. Ok, buenísimo. Ya entendimos la ciencia. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto a la práctica? A una granja de verdad. Bueno, veamos ahora cómo aplicar este método. Aquí la tienen. Esta es la fórmula matemática para el DPI 1.2. A ver, puede parecer un poco intimidante, pero la idea detrás es súper simple. Donde dice PC, eso simplemente es el peso corporal promedio de los peces en gramos. Lo que hace esta ecuación es decirnos con exactitud cuánta proteína necesitan los peces en cada etapa de su vida. Y para aplicarla, solo hay que seguir 4 pasos. Miren qué sencillo. Primero, una vez por semana se pesa una muestra de los peces para sacar el promedio. Segundo, ese peso promedio se mete en la fórmula. Tercero, con ese resultado, se calcula la ración exacta de alimento que hay que darles, claro, según la proteína que tenga el alimento que se esté usando. Y cuarto, se repite el proceso cada semana. Así de simple, se va ajustando la comida al crecimiento real de los peces. Ahora, implementar esta estrategia no es solo un cambio técnico, Trae beneficios súper tangibles que le pegan directo a la operación y a la rentabilidad. Los beneficios saltan a la vista. Se consigue un crecimiento casi máximo, pero con muchísima más eficiencia.
Se reduce el desperdicio de comida y eso, obviamente, aumenta la rentabilidad. Además, se mejora la sostenibilidad porque hay menos impacto en el ambiente. Y quizá lo más importante de todo es que se pasa a tener un control total, súper preciso, basado en los datos reales de la propia granja. En resumen, lo que este sistema DPI permite es decirle adiós a esas tablas de alimentación genéricas y, la verdad, ya bastante obsoletas. Es una herramienta muy poderosa. Le da al acuicultor los requerimientos exactos de proteína que necesita la tilapia para crecer, permitiéndole dar la ración justa, de forma inteligente, ni de más ni de menos. Miren, este estudio no es solo una fórmula matemática. Lo que presenta es un cambio de paradigma. Nos muestra el camino hacia una acuicultura mucho más precisa, mucho más rentable y sobre todo más responsable con nuestro medio ambiente. La pregunta que queda en el aire es, ¿está la industria lista para dar este paso?